Sí. Ya sabes, el tráfico. Lo de siempre. Parece que aquí todo sigue igual. Tú, en cambio, estás distinto. Se te notan los años. Para bien. Había pensado que quizás podrías instalarte aquí, si te parece. Preferiría que no grabara la entrevista. Es lo habitual. Y además es mejor asegurarse. ¿No te basta con coger notas? No vaya a ser que digas algo tan importante Ahí se te pierda. y luego quieres desmentirlo. Está bien. Pues sí, tengo cosas importantes que contarte. Y que además he meditado mucho. Pues eso. Sí. No voy a hablar con él ahora. No sé, puedes decirle que soy yo el que decide lo que es urgente. Además te he dicho que no me pases más llamadas. ¿Podemos empezar? Cuando quieras. Soy todo tuyo. En la revista nos interesa el premio, como te puedes imaginar. Es un premio importante y muy rara vez se lo conceden a un físico teórico. Perdona. ¿Estamos ya así metidos en la entrevista? ¿Así, tan de golpe? Quiere decir que no vamos a hablar un poco más informalmente tú y yo, no sé. Hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Cuánto? Bastante. Pues eso, como tú dices. No sé, pensaba que primero podríamos romper un poquito el hielo. No hace falta. Ah, En la revista nos interesa el premio. Es un premio importante y muy rara vez se lo conceden a un físico teórico. En realidad casi nunca. ¿Por qué entonces esta concesión? ¿Por qué precisamente a ti y ahora? bueno, eso tendrías que preguntárselo a los que lo otorgan. Yo solamente voy a recogerlo y encantado, además. Pero prefiero pensar que este premio significa que se valora la importancia de mi trabajo. Ten en cuenta que estamos hablando de investigaciones que pueden determinar un cambio radical en nuestra manera de entender las cosas. Supongo que lo sabes. Sí, he seguido bastante tus artículos, aunque la verdad es que últimamente menos. Vaya, pues es una lástima, porque te aseguro que estoy en mitad de una investigación apasionante. Bueno, más que apasionante, reveladora, vertiginosa. De esas que te encantarían. Tiene que ver con la estructura del electrón. Sí, tu tema estrella, de que te he convertido en un físico tan prestigioso. Bueno, Pero ¿cuál es el valor añadido que justifica que ahora, en estos momentos, tal como están las cosas, a ese trabajo le concedan un reconocimiento tan relevante? no me gusta el término valor añadido. No se corresponde con nuestra disciplina de trabajo. Pero bueno, supongo que ahora como periodista tienes un mayor margen lingüístico, claro. Llámalo como quieras. ¿Pero qué marca ahora la diferencia? Que se acaba de confirmar experimentalmente lo que ya anticipé hace más de 30 años. Que en determinadas condiciones el electrón no se comporta como una partícula tan elemental como se creía. En aquel primer trabajo ya predije la posibilidad de observar sus tres componentes por separado. Los holones, los espinones y los orbitones. ¿Sí? ¿Sí? Lo vimos muchas veces cuando trabajabas aquí. Qué bien que no lo hayas olvidado. Pues sí, a partir de mi trabajo, los americanos hace 15 años pudieron observar por primera vez los holones y los espinones. Y ahora los suizos acaban de hacerlo con los espinones y los órbitones. Sí, publicó un reportaje sobre eso. Sobre eso exactamente no. Hablabas casi exclusivamente sobre todo el dinero que se había invertido en el proyecto, mientras que algunos sectores clave estaban, ¿cómo decías? Con una cartilla de... En un régimen temerario de cartillas de racionamiento. Eso es. Resulta que me lees. Con moderación. Pero bueno, ahora lo que importa no es el premio ni el trabajo, que ya está hecho, sino el que queda por hacer. La tarea que me queda por delante. Estoy en una fase muy avanzada ya de mis investigaciones y la verdad me gustaría que hablásemos de eso. Prefiero elegir yo los temas, si no te importa. He venido a hacerte una entrevista, mi entrevista, con una serie de preguntas de las que no me voy a apartar. No te apartarás, te lo aseguro. Todo está relacionado. Y puedes creerme, te va a deslumbrar. No creo. Me he vuelto demasiado difícil de deslumbrar. Bueno, me arriesgaré.
La cuestión es la siguiente. Hasta ahora se había podido observar o bien olones y espirones, o bien espinones y ornicones, ¿no? Yo creo que he encontrado la manera de solucionar el problema. O lo que es lo mismo, creo que estoy a la puerta de algo realmente grande, de algo que puede cambiarlo absolutamente todo. Todo el mundo escribe el hamiltoniano de la manera tradicional, ¿no? Yo creo que se equivocan. Creo que hay otra manera de pensar, otra manera de plantear. Aquí lo vimos muchas veces. ¿Te acuerdas? Toma. Escríbelo tú. Venga. Esto significa, ni más ni menos, que se puede abrir el electrón. ¿Sabes lo que esto supone? Sí. Pues creo que tengo la llave para lograrlo. Esto, querido amigo, nos coloca ante un panorama realmente extraordinario. Una auténtica revolución. No se daba nada igual desde el método atómico de Bohr. Fascinante. Eso era exactamente lo que quería oír. Pero irreal. Ficticio. Pues creo que tengo la clave, la manera para poder demostrarlo experimentalmente. Esta no es la entrevista que he venido a hacerte. Yo no hablo de experimentos, sino de realidades. De una realidad que ahora mismo es implacable para mucha gente. Los lectores lo que quieren saber es por qué a algo tan alejado de sus problemas cotidianos como es la física teórica se le concede ahora uno de los premios científicos más fabulosos. ¿No resulta esa elección más que sorprendente? No sé, ¿qué es lo que te sorprende, la verdad? Viniendo como vienes de la física teórica y conociendo además la importancia del trabajo, y entiendo mucho menos aún ese más que sorprendente. No sé, perdona, es que no te entiendo, no sé qué me estás sugiriendo. Los reconocimientos científicos no son solo decorativos. Implican más apoyo y más dinero a la línea de investigación premiada. En un contexto de crisis brutal como el que vivimos, esos premios no deberían poner los pies más en la tierra y dedicarse solo a investigaciones aplicadas, verdaderamente útiles. No sé, lo que hacemos no se mide siempre en la utilidad, ni en el tiempo, vamos, sino en su capacidad de transformar lo esencial. Y una vez transformado, entonces sí, entonces eso repercute en todo. También en el bienestar de las personas. ¿En qué plazos? La física teórica está muy alejada de la vida real y sus urgencias. Oh, la vida real. No sé, creo que nunca había estado tan dentro de la vida y de la realidad como ahora. No me refería a ti. Me refería al mundo. A lo que pasa en el mundo. Trabajo en una oficina. Está en un piso bajo. Tiene un pequeño balcón con un tejadillo. Y a menudo me siento a escribir ahí. Y veo lo que pasa en la calle. Y están pasando cosas que requieren respuestas inmediatas. Desde mi oficina no puedes dejar de verlo, no puedes apartar la mirada. Pero desde aquí, desde esta ventana, el panorama es muy distinto. Un parque estupendo, unos árboles magníficos. ¿Cómo se llaman, por cierto, los del fondo, los más grandes? No lo sé. Árboles sin nombre, en un parque perfecto, impecablemente cuidado. Pero ni rastro de personas. He estado paseando por ahí hace un rato antes de venir aquí y ni siquiera se oía el ruido del tráfico. Yo sí lo oigo, yo veo la ciudad real. El parque enfrentado a la ciudad desde una ventana. Hombre, la imagen es fácil, ¿no? Quiero decir que esta novia que ridiculiza un poco tu argumento, no sé, lo vuelve simplista. Simplista no, simplemente real. No parece que haya nada aquí que merezca una recompensa tan alta, porque no hay nada aquí que ayude a la gente a resolver sus problemas. Mira, simplista y además tendencioso. Y supongo que piensas que sí que ayudan a resolver los problemas de la gente estos artículos incendiarios de pirómano científico que escribes para tu revista, claro. No debes de leerme con tanta moderación como dices. Te equivocas. Te leo poco porque no me gustan nada las tragedias. Además, no soporto ver cómo el talento se desperdicia. Pirómano científico. Me gusta la expresión, me la quedo. Con tu permiso, claro. Ironizas, pero te importa, y mucho. Lo sé. No he olvidado qué cosas contaban para ti. Ahora estás a punto de convertirte en una gran estrella de esto que se llama el nuevo periodismo científico.
Pero eso no significa el éxito para ti. Nah. Tú no quieres eso, no puede ser eso lo que tú quieres. Va a resultar que después de tantos años, ahora sí sabes y sí te importa lo que quiero. Pues aunque te extrañe, lo que quiero ahora es esto. Cumplir con el encargo y acabar con la entrevista. Si quieres acabar con la entrevista, estaría bien que no la tratases como un interrogatorio. Has hablado de romper el electrón. No, he hablado de abrir el electrón, de conocer su estructura. Del electrón y del modelo atómico. Pero lo primero que viene a la cabeza al oírlo es el peligro, la vulnerabilidad en la que nos coloca. La energía nuclear tiene muchos riesgos. Incluso cuando se usa para la paz, provoca cerca de 100.000 casos de cáncer y de leucemia cada año. Por favor, si vas a escribir eso, pon también que gracias a la física nuclear cada año se salvan millones de vidas humanas. Supongo que lo has pensado, claro. Prefiero pensar más en los que se quedan por el camino. Mira, abrirse al conocimiento es de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de muchas maneras, es exponerse, ¿no? Asumir riesgos. Eso es la ciencia, básicamente. Avanzar en el conocimiento, lo sabes. Por eso no puede desarrollarse sin asumir, pues sí, ciertos peligros. Peligros, tú lo has dicho, que son sobre todo para algunos. Sí, bueno, pero no podemos detenernos. Lo positivo del progreso científico es para todos y compensa infinitamente de todo lo malo que pueda ocurrir. Pero claro, esto hace mucho tiempo tú ya lo sabías, lo compartías y además lo defendías. Y a estos riesgos, a estos malos que puedan surgir, lo llamarías efectos colaterales científicos. No es una terminología para nuestro trabajo. Lo siento. Te confundes otra vez de registro y de ámbito. Y sin embargo, esos efectos colaterales existen y a menudo son colosales. Asumirlos no significa trabajar de espaldas a las cuestiones éticas, despreciarlas incluso. Yo respondo que no. Rotundamente no. ¿Y tú qué respondes? Cuando trabajabas aquí, este tipo de cuestiones éticas, supongo que te las habrás preguntado. Como cualquiera de nosotros. Porque la ciencia la hacemos personas no solo con las mismas preocupaciones que el resto de la gente, sino además conscientes de cuál es nuestra responsabilidad. Pero la investigación científica no se puede parar. Sería un suicidio para la sociedad pararla. Aunque sea inmoral en sus resultados y en sus procesos. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? No sé, al final voy a tener que alegrarme de que lo estés grabando todo. La ciencia y el conocimiento científico están estrechamente ligados a la sociedad, a su ética, a sus valores. La ciencia es parte de la cultura. Por eso no puede escapar a sus deseos y a las prioridades de esa sociedad en cada momento. Y en nuestra sociedad, en este preciso momento, ¿a quién le importa o para quién es una prioridad la subestructura del electrón? Pues, por ejemplo, para quienes miran con horizonte, o más allá de sus narices, si lo prefieres. Para quienes comprenden que solo poniendo alas al conocimiento se puede volar sobre el oscurantismo y la dependencia, por ejemplo. Muy bonitas palabras. Para quienes creen que la creatividad científica es riqueza y es libertad. Para toda esta gente, bueno, para mucha gente, todas estas cosas son importantísimas, prioritarias. Riqueza, libertad, te ha quedado muy bien. Sí, he estado a punto de aplaudir. Gracias. Supongo que forma parte del discurso que vas a pronunciar cuando recojas el premio, el mes que viene. Mira, aunque te suene raro en boca de un científico como yo, he llegado a un punto en mi vida en el que he desarrollado una especie de instinto para reconocer lo destructivo y enfrentarme a ello. O por lo menos para no ponérselo fácil. Así que no voy a caer en tu juego. No sigas por ahí. ¿A qué has venido realmente? Porque no me puedo creer que hayas venido a esto. A repetir lugares comunes y juicios inconsistentes. He venido porque el director de mi revista te considera alguien imprescindible. Y no se podía ni creer que hubieras aceptado la entrevista. Es una bomba, ha dicho, literalmente. Pero tenía que venir yo a hacértela. Al parecer esas eran tus condiciones, o venía yo o no había entrevista. Así de claro, eso me ha dicho. Sí, efectivamente quería verte, sí. Pues aquí estoy, tratando de llevar a cabo eso que tú llamas piromanía y que es puro cuestionamiento crítico, algo que es más necesario que nunca en estos tiempos. Así que me llames pirómano no solo no me molesta, sino que me agrada. Hay que ser pirómano, encender la réplica y la contestación en un sistema que se está llevando al mundo por delante. Bueno, oye, si has venido a salvar el mundo, no tengo nada que objetar adelante. Estoy yo también metido en eso. Ya te he dicho que todas mis investigaciones pueden suponer un vuelco radical en nuestra manera de entender las cosas. Hace un momento has hablado de ponerle alas al conocimiento y de volar, el gran vuelo de la investigación científica. Pero todos los vuelos tienen una caja negra. ¿Qué nos dice la caja negra de la ciencia?
La caja negra. ¿Qué nos dice la caja negra? ¿Qué estás buscando? Supongo que un titular impactante para tu artículo, claro. Uno de esos titulares tan llamativos que luego poco importa lo que se pueda decir o argumentar a continuación. Y después de eso, ¿qué pondrás? La insinuación de que intereses ocultos están dirigiendo la ciencia, que la industria armamentística anda siempre rondando y no sé cuántas arbitrariedades más por el estilo. No. Me centraría en una preocupación igual de moral, pero más íntima. Sé por experiencia que el mundo de la investigación científica es más turbio y más competitivo de lo que tú describes con palabras brillantes. Si has tenido alguna mala experiencia como científico, desde luego no has sido en este instituto. Y me vas a decir que de rivalidades tampoco sabes nada. Ah, bueno, sí, de eso sí. En estos sitios nos jugamos mucho a cada paso. Es lógico que haya tensiones, pero bueno, son las propias de la responsabilidad profesional, de la aspiración a la excelencia. No me refiero a ese tipo de tensiones, sino a otras muy distintas y mucho más violentas, a las que se practican entre colegas, por supuesto, y a las que se imponen de arriba a abajo. El dominio del que está arriba sobre el que está abajo. Arriba, abajo... Ya has vuelto a caer en imágenes simplificadoras. Supongo que no estarás confundiendo dominio con autoridad. Hay gestos y actitudes que son inconfundibles. Así que me voy a permitir pensar que este premio te lo han dado más por la posición que ocupas en el mundo científico que por el trabajo que realizas. Pues no creo que puedas permitirte el lujo de pensar semejante cosa porque no es cierto. Pues es lo que pienso. Creo que es una cuestión de poder, de reparto de reconocimientos en la cumbre. Porque una vez alcanzada, como tú, una plaza en la cima de cierta jerarquía científica, aumentan extraordinariamente las probabilidades de que te concedan premios. ¿Ah, sí? ¿Cuánto aumentan? ¿Qué probabilidades tenía yo de que me pasara a mí esto? De que me ocurriera a mí algo así. Y además, disminuyen en la misma proporción las situaciones en las que te piden cuentas. ¿Cuentas? ¿Qué cuentas? Bueno, ya está bien, ¿de qué estás hablando? ¿Eh? Es que no entiendo nada. Definitivamente te confundes de tono y de despacho. Si quieres hablar de contabilidad tendrás que ir a otra parte. No, no me refiero a ese tipo de cuentas, sino a otro. A una contabilidad interna, privada. Una vez alcanzada una plaza en la cima, se pueden difuminar todos los rastros de todo ese material B, de toda esa materia oscura que constituyen los ninguneos, las zancadillas a los compañeros, la apropiación incluso del trabajo de otros. En fin, que todo ese contador, poco o nada presentable, se pone a cero. No estoy describiendo con bastante exactitud el ambiente tiránico en el que se desarrolla la investigación científica y en el que hay que enmarcar tu premio. Bueno, ya está bien, se acabó. Suficiente, lo siento. Pero tú, ¿qué te has creído? ¿Que puedes venir aquí con esa actitud ¿Con de... esa actitud de qué? A ver, ¿de pirómano otra vez o tienes una expresión más provocadora aún? Mira, no sé qué tipo de panfleto demagógico tenías intención de hacer con esta entrevista, pero desde luego conmigo no cuentes. No, desde luego que no. No pienso pasar por ahí. ¿Pero qué esperabas? ¿Una pista de preguntas acríticas para que pudieras desfilar por ellas como en una cabalgata triunfal? ¿Creías de verdad que yo iba a hacerte ese tipo de entrevista de pega? No. Desde luego ya me imaginaba yo que nos iba a costar volver a reencontrarnos. Ya sabía que no iba a ser fácil encontrar un tono fluido en nuestra conversación, una especie de velocidad de crucero entre nosotros. Pero desde luego esta tensión no me la esperaba, y mucho menos esta agresividad, no solo hacia mí, sino hacia lo que durante mucho tiempo fue tu trabajo y tu pasión. No es agresividad, es interrogación. ¿Ah, sí? ¿Desde dónde interrogas? ¿Dónde estás? Desde el otro lado de los árboles, donde todo se ha vuelto tan evidente y tan audible que ya no hay tiempo ni espacio para tapaderas ni disimulos. ¿Qué esperaba de ti, me preguntas? Pues, desde luego esperaba algo que de momento no me estás demostrando. ¿Y qué es? Algo difícil y complejo, como todo hoy en día, por otra parte. ¿Qué? Esperaba sencillamente que tu curiosidad estuviera intacta. Que mantuvieras virgen aquella curiosidad fantástica que tenías entonces. Te he hecho llamar con la única esperanza de que no se te hubiera olvidado quién eres. No me olvido. Al menos quién eras. Raquel, hemos terminado. Si hay llamadas, puedes pasármelas.
No me he olvidado de nada. Te lo puedo asegurar. Incluso es posible que haya cosas que no me he quitado de la cabeza en todos estos años. Eres tú, el que parece no recordar lo que pasó aquí. O el que finge que no pasó nada. Ya me imaginaba que nos iba a costar trabajo encontrar la velocidad de crucero de nuestra conversación. ¿Cómo esperas que me sienten esas palabras y ese tono? Después de lo que me hiciste. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice yo? Aquel engaño monumental. ¿Pero de qué estás hablando? No me he olvidado de nada. Te lo puedo asegurar. De nada. Yo había venido a este instituto con la esperanza de crecer al lado del físico al que tanto admiraba, del que me leía absolutamente todos sus artículos. Es poco decir que los leía, los devoraba. Y en lugar de crecer, tú me engañaste. Tú me hiciste creer que era imprescindible para ti. Y lo eras. ¿Cómo decías que conmigo trabajando aquí tus ideas resonaban? Esa era la imagen, sí. Una caja de resonancia que le daba a tu trabajo un impulso y una creatividad diferentes. Y así era. Y que tú querías ser para mí y para mis propias investigaciones esa misma caja de resonancia. Mira, yo había trabajado aquí con todo tipo de gente. Pero nunca me había cruzado con alguien como tú. No era solo la brillantez. Era la osadía que tenía tu curiosidad científica. Noté enseguida la singularidad que había en ti y el enorme valor de esa singularidad. Enseguida me di cuenta de la maravilla que podía ser tenerte aquí, conmigo, de colaborador. Por fin la posibilidad de cambiar muchas cosas, de crear un nuevo ambiente. Un cambio de paradigma, de Sí. fondo y de forma, eso decías, me acuerdo muy Sí, bien. señor, fondo y forma, exactamente. Para avanzar necesitábamos un clima nuevo, un ambiente que fuese de independencia y al mismo tiempo de estrecha colaboración. Y claro que quería que fuésemos, como tú dices, una caja de resonancia el uno para el otro. Desde el primer momento que llegaste lo quise, desde el primer minuto. Y parecía cierto cuando lo decías, pero no lo era. Ah, Parecía cierto por momentos, aquí en este despacho, frente a esa pizarra. Parecía cierto, pero no lo era. Era una estrategia, una trama de ficción. Y todavía lo que más me sorprende es la facilidad con que me la creí. Me lo tragué todo. Aquí yo iba a ser una especie de Heisenberg. Eso decías, ¿te das cuenta? ¡Qué locura! Decías que veías en mí lo que probablemente Bohr vio en Heisenberg desde un comienzo. un joven inteligente y ambicioso, con un potencial deslumbrante. Sí, enseguida lo vi en ti. Lo noté en ti, lo presentí en ti desde el primer momento, de un modo total, entero, como tú dices. Sí, tuve la certeza de que juntos generaríamos una energía extraordinaria. ¿Extraordinaria para quién? Una sintonía extraordinaria entre tú y yo. Sí. Fue una certeza como un relámpago que hoy soy capaz de llamar intuición. Ya ves, lo intuí. Lo intuí. Y hoy me emociono al recordarlo. Estoy acostumbrado a pensar las cosas en términos científicos. Pero el método científico solo sirve para verificar hipótesis, no para formularlas. La que formula las hipótesis es la intuición. Solo que era una intuición destructora. Una bomba, como diría mi jefe. No sé cómo lo llamarían en tu revista, pero fue una intuición. Y te voy a decir más. Fue una epifanía. Qué gracia, ¿eh? Te pasas la vida pensando que hay palabras que no puedes usar porque eres un hombre de ciencia. Que porque son demasiado poéticas no tienen ningún significado para ti. Y de pronto llega un día en que sí que lo tienen. De pronto llega ese buen día en el que te das cuenta que necesitas un vocabulario completamente diferente para explicar lo que está pasando. Intuiciones, epifanías, lo que quieras, da igual. Lo que importa es que todo aquello fue destructor para mí. Y yo no vi nada. No lo vi venir. A pesar de lo enorme que era, a pesar de lo evidente que era todo aquel simulacro, yo aquí iba a ser una especie de Heisenberg. ¡Qué locura! ¡Qué ridículo! Vuelves a ser injusto contigo y conmigo. No hubo ninguna locura aquí y nadie hizo el ridículo. Lo único que pasó
era que intentábamos crear algo distinto y difícil y muy delicado. Algo que necesitaba más tiempo para cuajar y no le dimos ese tiempo. Quizá porque no lo supimos querer demasiado. Este instituto va a convertirse en un pequeño Copenhague. No te cansabas de decirlo. Y tú también lo decías. No, yo solo repetía tus palabras. Este va a ser un instituto como el que Bohr creó en Copenhague. Un lugar donde las ideas circulen abiertamente y donde cada uno trabaje en lo suyo y además se apoye y se nutra en el otro. Sí, así era. Un pequeño Copenhague. O un moderno Copenhague. Y lo que nos pasó es que no tuvimos tiempo para completarlo. Preferiste marcharte. Pero ¿cuántas veces hay que estar dispuesto a intentar las cosas? A repetir y a repetir y a repetir y a repetir los cálculos. La ciencia es una carrera de resistencia. Nosotros lo sabíamos mejor que nadie. Y sin embargo no le dimos tiempo. No lo usamos para nuestro proyecto. Comenzamos a construir un camino y luego lo abandonamos. ¿Sabes por qué? Porque te fuiste. No había camino por delante para mí. Solo una cinta de esas donde la gente cree que corre cuando en realidad no se mueve del sitio. Tú me engañabas. No. Tú repetías todas aquellas fantasías sobre Copenhague para llevarme a tu terreno, para enredarme con eso y después utilizarme. Y yo no me fui de aquí. Tú me obligaste a hacerlo. Te fuiste porque te dio la gana. Tú no estás desencantado de la ciencia, amigo. Tú estás desencantado de la manera en que algunos hacen ciencia. Algunos. Te fuiste porque te dio la gana. Y sabiendo perfectamente dónde te metías. Porque sabías perfectamente que en ese bazar de proyectos huecos solo ibas a encontrar puro mercantilismo científico, mientras que yo aquí te proponía una cosa totalmente diferente. Ya. Por lo menos ellos me dejaron publicar. Tú no. Tú me lo impediste. Nah, publicar no. Eso no era publicar. Te convertiste en una fábrica de escribir artículos, papers y papers y papers, cada vez más redundantes, cada vez más estúpidos. Y que encima estabas obligado a firmar a medias con otro. De todas formas lo dejé. Trabajar así no es hacer ciencia, y ya lo sabes. Hacer ciencia es buscar comprender. Es acercarse a la realidad. Comprenderla. Transformarla. Sí. Eso es lo que da sentido a nuestro trabajo. No cuánto publicas. Los que solo se preocupan por publicar son, ya te lo he dicho, unos mercaderes de la ciencia. Aquí trabajábamos de otra manera. Ya. La famosa caja de resonancia. Sí, señor. Pero lo cierto es que yo había terminado aquel trabajo sobre las funciones de correlación de spin. Tenemos que hablar de eso. Sí, había terminado aquel trabajo y publicarlo era para mí una verdadera oportunidad. Quería esa oportunidad, me importaba muchísimo. Y lo consulté contigo como hacían con todo. ¿Y qué hiciste tú? Ponerme pegas y pegas y pegas para que no se publicara. Recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, tus últimas palabras. Este artículo no va a salir con esta filiación. Eso dijiste, con estas palabras, como de formulario. No. Como si aquí yo fuese solo un funcionario. Yo te dije sencillamente que aquel artículo no ibas a publicarlo desde este instituto. No. De todas maneras, da igual. Lo que importa es que así me cerraste todas las puertas. Definitivamente. Te guardaste el artículo en un cajón. Está bien. Mira, no sé qué sentido puede tener hablar de ello ahora. Pero hablemos. Sí, por aquí debe andar. En algún sitio. Tampoco lo he olvidado. Era un trabajo arriesgado y original. Pero que, como muchas de las cosas que planteabas entonces, tenía un punto de ingenuidad. Sí. Solo necesitabas madurarlo un poco más. Estaba listo. Solo necesitaba tu apoyo. Tu resonancia. No. Pero me los negaste. Tu caja de resonancia solo funcionaba en una dirección. En tu dirección. No. Te equivocas. No estabas listo. Publicarlo en aquel momento hubiese sido un grave error. Sí, te hubiese dificultado mucho las cosas. Ya, otra intuición. No, pura y dura realidad. Hubiera sido directo al fracaso. ¿Y qué si fracasaba? Tenías que haberme dejado fracasar. No podía hacer eso. ¿Por qué no? Es importante fracasar. Aprender a fracasar. Como a trozos. Para que luego no te caiga todo encima. No Estábamos en momentos distintos de nuestra carrera. Lo acabas de decir. Tú tenías toda la experiencia. Tenías que haberme enseñado a fracasar. No podía hacer eso. ¿Por qué no? Porque no sabes lo que significa. Porque has hecho una carrera tan brillante que nunca te ha pasado. Pobre amigo mío. Todo acaba pasando. Entero, como tú dices. Pero eso no se puede enseñar. ¿Por qué no? A ver,
Porque solo se puede enseñar lo que llena, no lo que vacía. Y el fracaso, el rencor, la mentira, todas esas cosas vacían. Y no se pueden enseñar. No se deben enseñar. De todos modos, me quedó muy claro que no tenías ninguna intención de fracasar, porque ese artículo que por ahí debe andar, es cierto, en algún cajón metido, podías haberlo publicado en cualquier otro sitio fuera de aquí, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Si tan seguro estabas, ¿por qué no lo publicaste? Me quedé esperando a que pasara algo. Algo que de todas formas no sucedió. ¿Qué? Da igual. No. Nada. Nada. Probablemente estaba equivocado. Y luego ya fue demasiado tarde. Y lo que importa es que así me cerraste las puertas. Que simplemente no querías que publicara mientras yo estaba aquí. No querías que nada ni nadie pudiera hacerte sombra. Nunca vi en ti una sombra. Al contrario, si algo me maravillaba de ti, era aquel brillo que tú tenías. Por debajo de cualquier capa que quieras ponerte ahora encima, aquel brillo. Lo dices con tanto convencimiento que parece que te lo crees. No. Pero no puedes creerlo. Porque a lo mejor es verdad que tenías la ambición de hacer aquí un pequeño Copenhague, pero desde luego no como el original. En tu copia eras tú quien tomaba las decisiones y él que daba las órdenes. Aquí mis ideas iban a circular abiertamente. Esa era la teoría. En la práctica mis ideas se encontraron con tus puertas cerradas. Y pensaste que se te iban a abrir de par en par en aquel otro instituto. Tienes razón cuando dices que no viste nada. Decidiste incorporarte a aquel grupo. Aquella cadena de montaje de vanidades tan insustanciales y tan cortas que solo podían morir devoradas por la siguiente. Pero tú te quedaste allí, en aquel desierto, que solo podría ofrecerte como mucho y de vez en cuando algún que otro espejismo científico. Eso hiciste. Espejismo, el que tú me ponías delante. Tú me decías un montón de cosas, demasiadas cosas. Y yo te escuchaba. Y como un imbécil me las creía, me lo quería todo. Y por dentro iba como trepando por las paredes de un rascacielos enorme, creyéndome una especie de Heisenberg. ¡Qué locura, qué patético! Dejaste que subiera hasta lo más alto para estar seguro de que cuando me cayera fuera para mí el final. No dramatices. Solo se trataba de ir más despacio, nada más. De que maduraras tus ideas, que eran buenas, muy buenas. Y de que maduráramos nuestro proyecto. Pero no lo hicimos. Aquí no ibas a caerte. Jamás. Porque estaba bien. Y durante todo aquel tiempo que estuviste en aquel instituto, ¿cuánto fue? ¿2 años? 3. 3 años. Durante 3 años estuve esperando a que volvieras. ¿Por qué no volviste? Las puertas no se te habían cerrado y lo sabías. Me consta que lo sabías porque me encargué yo personalmente de que te lo dijeran. Así que, por favor, contéstame. ¿Por qué no volviste? Sí, volví. Volví una noche. De noche. No sé qué hora era exactamente cuando llegué, pero estuve esperando afuera bastante tiempo, dando vueltas por la parte más alejada del parque hasta que oscureció. Hacía 3 años que no venía aquí, y sin embargo lo reconocí todo. Estaba idéntico. Los árboles tan altos, tan frondosos, tan apretados que impiden ver del otro lado. El otro lado es ineludible. Aunque no lo veas, siempre te alcanza. Entré con la llave de abajo, siempre la he tenido. Aún la llevo. Subí hasta el primer piso por las escaleras, para hacer el menor ruido posible. Aunque había calculado que a esa hora no quedaría ya casi gente. No podía encontrarme con nadie. Cualquiera que me viera me reconocería. Eso pensé todo el rato hasta que llegué a la puerta de mi antiguo despacho. Hacía mucho calor. Me sequé el sudor de la cara con un Kleenex. Y luego con ese mismo pañuelo agarré el pomo de la puerta. Lo hice sin más.
porque tenía el pañuelo en la mano. Pero luego me puse a pensar en las huellas, en los rastros que se habrían borrado, en que probablemente había gente nueva que no me conocía y mi despacho lo ocupaba otro. Pero la puerta no estaba cerrada con llave. Entré. La iluminación que venía de fuera le daba al aire un color amarillento y como satinado, como en las imágenes de algunos cómics. Había unos pocos papeles en la mesa, pero se veía que no lo ocupaba nadie. Me senté al escritorio. ¿Te alegraste de que nadie lo ocupara? Sentí un cansancio profundo, como unas ganas intensas de dormir, de apoyar la cabeza en el escritorio y dormirme. No quise que nadie lo ocupara. Hasta que te fuiste a trabajar a esa revista y me quedó claro que al menos por un tiempo ibas a cambiar de vida. Se oyó el ruido de una puerta. Esperé un rato y subí hasta aquí. Sabía que estabas en la conferencia de Toronto y que de todas formas nunca cerrabas el despacho con llave. ¿Aquí? ¿Entraste aquí? Tenía que haber algo. Estaba seguro. ¿Qué? La prueba tenía que estar aquí. Los cálculos de correlación que no me dejaste publicar. Me senté en el suelo y me quité los zapatos. Iba a registrarlo todo, cada rincón. Esos cálculos de correlación los querías para ti, para tu trabajo sobre superconductividad. Estaba seguro. Por eso no dejaste que mi artículo se publicara, para poder publicarlos tú. ¿Que yo quería publicar tus cálculos? ¿Yo robarte una idea? Te estás loco. ¿Pero cómo pudiste pensar eso de mí? Conocía este despacho de memoria. Y sin embargo, me sentía como perdido, con la sensación de que hubieras cambiado las cosas de sitio, aunque todo seguía exactamente igual. Hacía mucho calor. Abrí la ventana, pero no corría el aire. ¿Y ahora qué? No pensé que te hubieras ido tan lejos. Miré por todas partes, una y otra vez. Me hice daño con algo en el pie. Iba descalzo. ¿Te das cuenta? Como un ladrón. Yo iba a crecer aquí dentro. Iba a alcanzar no sé qué cimas científicas. Me lo había creído. Y ahí estaba, registrándolo todo como un ladrón, sí. Miré por todas partes, no encontré nada. Y al final, me fui al cajón de tu escritorio. ¿Y ahora cómo se vuelve de tan lejos? Saqué todos los papeles y los puse uno al lado del otro sobre el escritorio. No sé cuántas horas estuve leyéndolos, rastreándolos en aquella luz pobre. ¡Qué locura! ¡Qué ceguera de los dos! Porque yo tenía que haberme dado cuenta que a pesar de tu talento, de tus ideas brillantes, no eras más que un crío. Sí, un crío aún, mucho más vulnerable de lo que tu aspecto y tu desparpajo dejaban entrever. No encontré nada. Recogí todos los papeles e intenté dejarlo todo igual, intacto. Viniste a buscar una prueba que sabías perfectamente que no existía. Viniste a marcar tu distancia de mí, tu desconfianza en mí y de paso tu suicidio científico. ¿Te imaginas lo que hubiese ocurrido si alguien te hubiese visto allanando mi despacho? Durante un tiempo me obsesionó la idea de que me había dejado algo que me iba a delatar. Incluso lo soñé algunas veces. A eso viniste, ni más ni menos. A cortar de cuajo conmigo y con tu carrera. Ahora entiendo por qué te fuiste a esa revista. Yo había venido a este instituto a crecer, a trabajar sin límites. Iba a convertirme en una especie de Heisenberg. Y ahí estaba, en el suelo, pequeño y escondido como un ladrón. Y ahora dime, ¿cómo se vuelve de tan lejos? Bajé en el ascensor, a pesar del ruido que pudiera hacer. Me pareció más digno.
¿Te imaginas lo que significaría comprender algo que nadie antes había comprendido? Encontrarte ante un panorama completamente nuevo. Déjame. ¿Te imaginas lo que podría sentir? Incluso lo que podría replantear. Déjame, estoy bien. Está bien. Te dejo. De todos modos, el que tú abandonaras tu carrera científica tampoco tuvo nada que ver conmigo. La abandonaste porque te metiste en una vía muerta. No solo por aquel instituto espantoso al que te fuiste, sino también, obviamente, por todo esto que me acabas de confesar. Bien, pues quid pro quo. Yo también he de confesarte algo. En aquel momento no supe comprender la importancia que aquel artículo tenía para ti. Y sin embargo te lo dije muy claro. Es posible, pero yo qué sé. Pensé que después de un tiempo trabajando en otra parte... En otra parte. Ni siquiera moviste un dedo para que me cogieran en otro instituto, al contrario. No, al contrario no. No facilité que te contrataran en otro sitio, es cierto, pero tampoco lo impedí. Oye, yo no quería que te marcharas. No he dejado de llevar estas llaves conmigo. No han dejado de sonarme en la cabeza. No he dejado de tocarlas y de oírlas en mi cabeza durante todo este tiempo. Pero ya basta. No. Ya ves. Una llave sola no suena. ¿Para qué tanto silencio y tanta soledad? Está bien, reconozco que cometí un error al dejarte marchar. Sí, porque al hacerlo estaba renunciando a crear aquí contigo un lugar donde trabajar de otra manera. Sí, con otros valores, con otros principios. Estaba condenando la aspiración que llevaba dentro, mi ilusión que me definía. Me di la espalda a mí mismo. Tenía que haberme dado cuenta que cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros no solo era una responsabilidad tuya, sino mía también. Van pasando los días, los meses y todo se va haciendo demasiado grande. El camino se cierra por detrás como un surco en el mar, sin vuelta de hoja. Yo aspiraba a crear aquí un lugar que fuera como una especie de isla. No vuelvas sobre eso, No, por favor. sí, una especie de isla donde enfrentarnos a tanta mediocridad y a la avidez de otros. Pero fallé, lo reconozco. Quizá porque no supe quererlo lo suficiente y sin embargo creía en ello, profundamente. Pero cuando tú te marchaste todo cambió. Sin ti aquí dejé de quererlo. Y lo que es peor, dejé de creer que fuera posible. Borré esa parte de mí como el que borra una pizarra para escribir otra cosa encima. No lo intentaste con otra gente. No, no había otra gente. Bueno, o si la había era de una manera más convencional. Un trato amable, casi cordial, respeto profesional, etcétera, etcétera, pero al final todo el mundo metidito en sus despachos y con las puertas cerradas. Lo viví en el otro instituto. Hileras de despachos uno al lado del otro, como en el pasillo de un hospital. Sí, lo describes como una enfermedad y quizás sea así. La gente, aunque trabaje cerca, se acostumbra a no colaborar, a no hablarse, a compartir espacio, pero no tiempo ni ideas. Y luego de ese ensimismamiento se pasa al egoísmo, al cada cual a la suya. Y así, este instituto se fue convirtiendo en un lugar como cualquier otro. Y yo poco a poco fui perdiendo la memoria de lo que un día intentamos. Ya ves, me olvidé de mí y de mi sueño. Y no hay que olvidarse. Ya no es posible soñarlo. Ya no es posible soñarlo. Ha pasado demasiado tiempo y demasiadas cosas. Bueno, pero ninguna tan importante que te impida renunciar a soñar. ¿Y tú qué sabes? Eres un hombre joven. A veces te haces viejo en un minuto. Como esa gente a la que se le pone el pelo blanco de golpe. De golpe te haces viejo. Ah, pero tú tienes muchas ganas de vivir. Miras por la ventana y todavía te conmueves y te indignas con lo que está pasando fuera. ¿O qué? ¿O no? ¿Estabas fingiendo? No, no fingía. Pero hay algo más de aquella noche que no sabes. Salí de aquí, cogí un autobús y me fui a la playa, a un sitio donde estaba seguro que no iba a encontrarme con nadie. Me metí en el mar, sin quitarme la ropa,
y empecé a caminar hacia adentro. A medida que el agua oscura me cubría, iba dejando de pensar, como si me metiera en una tinta que me borraba. Luego dejé de hacer pie y me volvieron todos los pensamientos de golpe. Y no me atreví. No tuve valor. No fue valor lo que te faltó. Te sobraron ganas de vivir. Afortunadamente. Te entiendo muy bien, no sabes cómo de bien. Salí del agua sabiendo lo que me esperaba. Una vida distinta, lejos de aquí. Hay cosas que ya no pueden soñarse. Aquel sueño de Copenhague ya no puede soñarse, pertenece al pasado. Bueno, pero es que no existe un solo pasado, sino varios. Y yo elijo aquel que nos unía, aquel que nos hacía grande. No hay grandeza si luego acabas descalzo, tirado en el suelo. Bueno, ¿en qué? Pues te vuelves a levantar. Aquí estamos tú y yo otra vez, en este despacho. Lo que importa no es cuánto tiempo ha transcurrido, sino saber cuándo empieza a ser demasiado tarde. ¿En qué punto las cosas comienzan a ser definitivamente irreversibles? Y yo creo que para nosotros no lo son. Al contrario, quiero proponerte algo muy importante. Y la verdad, es por eso que te he hecho venir. Ajá. Ya me imaginé desde un principio que esta entrevista era solo un pretexto. Que tienes que tener otra razón para insistir en que me mandaran a mí. Bueno, y aquí estás, ¿no? No lo tuve claro desde el principio, pero ahora sé que la razón fundamental por la que he venido es porque te tenía que contar lo de aquella noche y devolverte tu llave. Y ya está hecho. No, todo no está hecho. Escúchame, todo no está hecho. Quiero proponerte algo más que importante. Decisivo. Escúchame, por favor, en silencio, hasta el final. Y luego me contestas, por favor. Por favor. Veamos. La valentía para romper viejos moldes es seguramente lo que más define a los grandes científicos y también a la gente feliz. Tenemos que ser capaces de pensar de otra manera, de un modo radicalmente nuevo. Solo así podremos encontrar algo grande, transformador. Solo así nos podremos poner a las puertas de una auténtica revolución. Eso es lo que te estoy proponiendo. ¿Te hace gracia? Que me propongas la revolución. Un poco sí, la verdad. Ya. ¿Y qué pensarías ante la posibilidad de comprender algo que nadie nunca, jamás, antes, nadie había comprendido? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿No es un vértigo maravilloso? ¿Irresistible? Míralo. Se trata de abrir el electrón. Ya te lo he dicho. Investigaciones están revelando una subestructura. En Stanford hace 15 años consiguieron observar por primera vez holones y espinones. Ahora lo han conseguido con los espinones y los orbitones. Yo creo que nosotros podemos ir un pasito más allá. Observar los tres simultáneamente. Si conseguimos escribir el hamiltoniano como tres términos independientes, creo que lo habremos conseguido. ¿Qué me dices? ¿Te das cuenta de lo que significaría poder comprender la estructura interna del electrón? Claro que me di cuenta. Entiendo perfectamente lo que esto significa. ¿Por qué has sido tú el que ha llegado tan lejos? Hace un momento te he mentido cuando te he dicho que no había leído tus últimos artículos. Es igual, supone. Lo que no entiendo es qué esperas de mí. Creo que juntos podremos conseguirlo. Solo juntos lo vamos a conseguir. Escúchame. ¿Te imaginas lo que se puede sentir ante algo así? ¿Te imaginas lo que sintió Rutherford cuando consiguió abrir por primera vez la estructura del átomo? ¿Te lo imaginas? ¿Puedes imaginar la embriaguez de ese despertar? Semejante belleza. Supongo que sí podría imaginármelo. Pero en serio, ¿qué pienso yo en esto? Solo no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Por muchas razones. Pero seguramente la más importante es todo esto que hemos hablado hasta ahora.
Tenemos que ser capaces de pensar como hacíamos entonces. Volver a trabajar de aquella manera nuestra. Solo así se consiguen grandes cosas. Y esto es algo muy grande, amigo. Nunca he tenido momentos tan fértiles como cuando tú estabas aquí. Y no pienso renunciar a ellos, y menos ahora que estoy en el punto más importante de mi carrera. El éxito de este proyecto exige este tipo de colaboración. Lo sé. Como en Copenhague. Sí. Decías con un tono que arrastraba, que daba vértigo. Sí. Los fundamentos de la física del siglo XX solo podían forjarse en Copenhague. Solo podían surgir de aquel ambiente de libertad y colaboración. Sí, de aquel ideal que imaginó Bohr. Bohr lo imaginó, pero no pudo sostenerlo. Todo aquello acabó por los aires. Tú pretendes que olvide, y yo quiero recordar. Tú todo el tiempo quieres que piense en los principios, y yo necesito pensar en los finales, sobre todo en los finales, en que un día cualquiera te caes. No te caerías esta vez. Yo necesito acordarme de cómo acaba todo. Tú quieres que solo piense en el Copenhague de antes de la guerra, el de los grandes ideales, como tú dices. Pero hay también otro Copenhague, el del 41, que tiró esos ideales por el suelo. Heisenberg y Bohr, a pesar de ser quienes eran, o precisamente por ser quienes eran, acabaron allí peleándose por la bomba. No digas esa barbaridad. ¿Por qué no? Si es cierto, allí acabaron con todo. Ellos no destruyeron nada allí. Lo hizo la guerra. Estaban en plena guerra cuando se volvieron a encontrar en Copenhague. Nada puede ser tan sencillo en plena guerra. Una guerra tan brutal, además. No lo simplifique. No lo simplifico, lo recuerdo. Y la guerra no sirve de tapadera. Al contrario, la guerra descubre, muestra la verdadera imagen. Como un líquido de esos que se utilizaban para revelar fotografías. Y en Copenhague se vio lo falso que era todo. Se suponía que eran amigos. No, Heisenberg y Bohr eran más que amigos. Eran dos mentes que juntas, que unidas, veían lo que separadas no podían haber visto nunca. Siempre he pensado que se ha malinterpretado aquella entrevista de Copenhague. No hay que interpretarlo obvio. Lo obvio no es lo importante, no lo es. Teníamos que saber mirar más allá. Fíjate en Lo todo que esto. quieras. Pero es obvio que Heisenberg tenía que estar trabajando para el sistema de guerra nazi. ¿Quieres hablar de eso? Sí, porque importan los finales, cómo acaba todo. Da igual que Heisenberg y Bohr hubieran sido amigos, ya no lo eran. Heisenberg seguía trabajando en Alemania para los nazis. Sí, pero manejando cálculos deliberadamente inexactos, saboteando su propia investigación, ahora lo sabemos. Eso no se lo cree nadie, ni entonces ni ahora. Desde luego, Bohr no se lo creyó. Supo enseguida que Heisenberg era como un espía de los alemanes y que había ido a verle a Copenhague para averiguar si estaba trabajando en la bomba o quién lo hacía. No lo creo, en absoluto, no lo creo. Todo es mucho más complejo. No puede ser. Vivían momentos de extrema tensión, desgarrados entre lealtades contrapuestas y además forzados al límite de la conciencia de su propio trabajo científico. Mira, yo no digo que Heisenberg no participara de aquella maquinaria de guerra. Se quedó allí en Alemania, es cierto, pero dudo mucho que colaborara activamente con ella. De hecho, los alemanes no tuvieron la bomba. No estarás diciendo que no la tuvieron porque Heisenberg no quiso. No, estoy diciendo que no la tuvieron. Y que la postura de Heisenberg tuvo que ser extremadamente complicada. De una soledad inimaginable. Yo creo que a eso fue a Copenhague. A intentar que aquella amistad le sirviera de algo, le sacara de aquella locura. Pero Bohr no supo entenderlo, o no sé, no pudo confiar en él. No lo sé. ¿Pero qué esperabas? ¿Que en una Dinamarca ocupada apareciera Heisenberg, le dibujara un par de fórmulas en la pizarra, le pidiera que le echara una mano con los cálculos que le faltaban y que Bohr accediera? ¿Qué esperabas que pensara Bohr? Bohr pensó lo natural, lo que tenía que pensar, que Heisenberg era un colaborador de los alemanes y había ido a sacarle información. Es lo que hubiera pensado todo el mundo. Pero ellos no eran todo el mundo. Ellos eran dos seres excepcionales, con una relación excepcional, de esas que se tienen en la vida si se llegan a tener muy pocas. Yo creo que fue eso lo que llevó a Heisenberg a Copenhague, a buscar que aquella excepcionalidad les sirviera de ayuda para sacarles de todo aquel horror. Fue a buscar lo imposible. Pero ¿acaso no consiste en eso la ciencia? En intentar acercarnos a lo imposible a través de lo que parece imposible.
¿Por qué tanta tensión, Borg? Estoy hablando contigo y no te reconozco, ¿no pareces tú? Soy yo el que no te reconoce. Vienes hasta mi casa con esa pobre excusa de la conferencia, pero no sé exactamente a qué. He venido a hablar solo a eso. Necesitaba tanto conversar contigo. En Alemania ya no se conversa. No me extraña que en Alemania no tengáis tiempo para hablar, ocupados como estáis en tantas otras cosas. Allí no puedo hablar con nadie ya. Estoy solo. No consigo sacar cosas de mí. Contigo sí, siempre he podido. No frivolices, Heisenberg. Tú y yo ya no podemos hablar como antes. El hecho de que finjas que no te das cuenta no hace más que corroborar mis sospechas. ¿Sospechas de mí? Nada más llegar te has puesto a hablarme de tus cálculos. ¿Qué quieres que piense? He venido a hablar de física, simplemente eso. Ese es el terreno en el que tú y yo siempre nos hemos entendido y donde nos hemos sentido cómodos y libres. Pero ¿cómo puedes pretender que quiera ayudarte? Lo que está haciendo tu país es infame. Y tú sigues ahí, trabajando en no sé qué proyectos. Bueno, prefiero no saberlos. Yo soy alemán. Y eso te puedo asegurar que no es fácil en estos momentos. Soy alemán. Pero eso no me convierte en alguien que no puedas reconocer. Alguien con quien ya no puedas compartir nada. La esperanza de que aún podamos hacer algo juntos es lo que me ha traído hasta aquí. No, ni se te ocurra pedirme algo semejante. Si lo que has venido a oírme decir es que puedes seguir haciendo ciencia en Alemania como si eso ahora mismo no significara nada, te equivocas porque no pienso decírtelo. Hay allí quien se resiste. Una resistencia profunda, íntima, Borg. No puedes creerlo. ¿Una resistencia? ¿Qué resistencia? ¿Dónde está? ¿Una resistencia sin signos externos? ¿Que no se traduce en acciones? ¿En algún signo visible ante tanta brutalidad? No. Lo siento, pero no. Eso no es resistencia. Es rendición. Tal vez esa acción, esa réplica, no puedan verse ahora. Tendrá que pasar tiempo. Entonces lo has convertido en un fenómeno no observable. En una mera hipótesis. Pues lo siento, pero tampoco puedo aceptarlo. Reducir la moral a una hipótesis me parece de una austeridad insoportable. Esperaba que tú supieras distinguir las cosas, o al menos no confundirlas. Yo soy alemán y soy un científico, pero sí, por eso nada más llegar te has puesto a hablarme de cálculos. Pero eso no me convierte en un cómplice. Has venido a buscar información. ¿Cómo quieres que no lo crea? Todas las posibilidades existen mientras no se observa un sistema. Pero ahora tú prefieres elegir observar. Prefieres quedarte con una posibilidad y destruir así todas las demás. Eres tú el que está diciendo hipótesis. Una hipótesis terrible sobre mí y sin embargo te equivocas. Yo no soy ningún colaborador y mucho menos un espía. No he venido a eso. Sabes que no te traicionaría jamás. ¿Me hablas de traición? Cuando vivo ahora mismo en un país ocupado. Cuando he tenido que recibir en este instituto científicos alemanes, colegas tuyos, que han sido expulsados de Alemania por el mero hecho de ser judíos y que ahora tienen que seguir huyendo porque avancéis por Europa como una plaga. Mientras tanto tú sigues ahí, aportando tu talento, tu enorme talento, a ese régimen, a esa maquinaria infernal. Y llegas aquí y te pones a hablar de física así como si nada. ¿No te parece suficiente traición? ¿De verdad crees que no me estás traicionando? No, en absoluto. ¿Por qué das por hecho lo que estoy haciendo en Alemania? No puedes ver en mí otra cosa que no sea un colaborador o un traidor. Y si hay traición, ¿estás seguro de saber a quién estoy traicionando? Tu permanencia en Alemania habla por sí sola. Por lo que me ha traído hasta aquí es la esperanza, ya te lo he dicho. Y la confianza en que tú sabrás comprender lo que nadie más comprende. Y que a tu lado, conversando contigo, podré ver lo que solo no puedo ver, que podré encontrar una salida. Sí, claro, a eso has venido. A que te orienten tus cálculos. He buscado tu confianza y tu apoyo. Si no vas a dármelos, concédeme por lo menos la duda. En nombre de todo lo que hemos compartido, concédeme el beneficio de la duda. No, para mí también sería un beneficio la duda. Incluso más que eso, un consuelo. Pero no puedo. No. Si no te admirara tanto, si no te respetara tanto como científico, no sentiría esto que siento por dentro. Entonces confía en mí. No puedo. Lo siento, no puedo. Llevo meses, años sin dejar de pensar en ti. Buscando en mis adentros ese refugio que me permita darte esa confianza que me estás pidiendo, pero no puedo.
Todo es demasiado evidente, Heisenberg. Tú eres demasiado evidente. Tu país está haciendo algo informe. Y tú, mientras tanto, sigues ahí. No Hablando de física, nuestra lengua común. No hagas que parezca irrelevante. No te lo tolero. ¿Qué va a ser de mí si ya no puedo contar contigo? No sé qué va a ser de ti. No tengo ni idea. Solo sé lo que me pasa a mí. Este dolor. Esta oscuridad. La misma oscuridad que habéis puesto en el mundo la has puesto dentro de mí. Ya nada va a volver a ser como antes. Al verte después de tanto tiempo he pensado que la esperanza que me traía hasta aquí era de algún modo la esperanza del mundo. Que si tú confiabas en mí, no estaría todo perdido. Pues lo siento, pero no confío en ti. Y esta desconfianza me provoca una ruina en mi interior indescriptible. Solo sé que tengo que apartarte de mí y odiar todo lo que representas. Soy otro ya. Lo sé. Soy otro. Y entonces, ¿a qué podemos aferrarnos? ¿Qué futuro podemos esperar? Si tú ya no puedes creerme, ¿qué me queda? Y del mundo, Bohr, ¿qué queda? Era normal que Bohr no creyera a Heisenberg. Era demasiado grave lo que había pasado, lo que estaba pasando. Además, ¿hacía cuánto tiempo que no se veían? Un montón de años sin verse, cada uno a lo suyo. Y de repente aparece Heisenberg y dice, somos amigos, nos queremos tanto, la amistad, la grandeza. Las cosas no son así de fáciles. Ni entonces ni ahora. ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos tú y yo? Un montón de tiempo sin vernos. Y de repente me llamas, e insistes en la revista en que me manden a mí, en que venga a verte. Me ofreces participar en esta maravilla. Una maravilla, sí. ¿Qué? Hagámosla juntos. Lo que nos mueve a hacer ciencia son precisamente oportunidades como estas, de alcanzar ese momento supremo de comprensión total. ¿Sabes? Cuando el misterio se desvanece. Es apasionante, ¿no crees? Sí que lo es. ¿Y entonces qué? ¿Te atrae compartirlo conmigo? Claro que me atrae. Soy consciente de que es algo que puede alterar radicalmente nuestra comprensión de la materia. Participar en algo así. Claro que me atrae, me arrastra, pero como te arrastra la boca de un desagüe, sé que me puede llevar a perderme, a empezar a subir otra vez y caerme desde luego, desde otra vez, desde todavía más alto. No te caerías No otra puedo vez. creerte. Confía en mí. No puedo. Me he caído ya demasiadas veces. No te caerías esta vez, ya te lo he dicho. No puedes volver a esa revista. No voy a permitir que vuelvas a marcharte. Yo tengo que volver a mis lectores. Escúchame. Espera un poco. Déjame decirte una cosa más. Solo una.
Tú antes te has descalzado aquí y me has contado lo que hiciste aquella noche. Ahora quiero contarte yo algo. Mira, ¿sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que son estas notas? Las ecuaciones del electrón. No. Lo que hemos estado discutiendo. No. Estas fechas, estos lugares, estos rostros, estos nombres. ¿Sabes lo que son? No sé, supongo que serán tus notas. Exacto, son mis notas. Ahora tengo que anotarlo todo, porque me ha tocado a mí. Ha empezado a pasarme. Eso que piensas que no puede pasarte, me está pasando. ¿De qué hablas? Los médicos solo saben que es un proceso progresivo. Pero no me dicen en cuánto tiempo podré dejar pensar como hasta ahora. En cuánto tiempo estas pequeñas pérdidas de memoria, lagunas insignificantes, se convertirán en agujeros tan grandes que ya no sabré discernir absolutamente nada. Tú antes has dicho que aquella noche entraste en un mar como de tinta que te cubría Y que me borraba. Pues es algo parecido. Dentro de poco, pensar será para mí como navegar en un mar negro, de noche y sin referencias. Pero ¿sabes lo que son estas notas? Son faros. Faros encendidos con los que protejo mi memoria para cuando lleguen esos momentos oscuros. Porque los médicos solo saben que es un proceso progresivo. Que el olvido te come poco a poco. Pero ahora estás como siempre, ¿no? No pareces enfermo en absoluto. No. Estoy intacto casi. Ay, no te preocupes por eso. Tendremos tiempo de sobra para abrir el electrón. Algo no entiendo. Me has llamado. Me has llamado porque estás enfermo. No, lo que quiero decir es que si no hubieras estado enfermo, esta entrevista no se habría producido, naturalmente. Bueno, pues hasta que has entrado por esa puerta tendría que haberte dicho que no. Que probablemente no te hubiese llamado. Pero habrás hablado con alguien más para tu investigación. No. No he hablado con nadie más, solo contigo. Pero tienes que tener montones de colaboradores que estarían encantados de trabajar en algo así. Y montones de contactos en otros institutos. ¿Se lo habrás dicho a alguien de tu equipo antes que a mí? No, a nadie, solo a ti, ya te lo he dicho. ¿Pero por qué no? No tiene sentido. Porque no hay otro equipo. Nunca ha habido otro equipo, solo tú. Pero, ¿por qué acudes a alguien tan desactualizado como yo? No me digas que no has pensado en alguien que esté más al día, alguien de dentro. Yo estoy fuera, soy un extranjero. ¿Y qué quieres oírme decir? ¿Que no quiero que la noticia de mi enfermedad vaya corriendo de despacho en despacho entre mis colegas? Sería comprensible. Probablemente. Pero lo que yo comprendo ahora es que estás aquí, en este despacho otra vez. Y eso me permite pensarlo todo de otro modo. Como si ya no me importara nada. Ni la reputación, ni siquiera el conocimiento, solo la felicidad de las cosas, la felicidad de volver a trabajar de aquella manera nuestra. Hasta que has entrado, no me había dado cuenta de cuánto lo había echado de menos. Solíamos quedarnos aquí hasta las tantas, Ah, sí. llenando la pizarra de ecuaciones, comiendo cualquier cosa, bebiendo café en los tarros de los bolígrafos. Aquellos tarros horrorosos que sobraban, había montañas de tarros horribles, habían sobrado de algún Horribles. ingreso. Eran amarillos con letras verdes o verdes con letras No sé, no azules. me acuerdo, pero mantenía el café caliente más tiempo que las tazas normales. Sí, desafiaban la realidad. Era lo que hacíamos nosotros, desafiar la realidad. Momentos de verdadera felicidad científica, los llamabas. Sí, tú lo decías, eso era precioso. Qué grande, ahora lo recuerdo con tanta claridad que soy capaz de pensar que contigo aquí mi memoria no va a morir nunca. Porque tú la vas a hacer presente, la vas a hacer futuro. Has de pensar en tu futuro. Es tu manera de volver a entrar en la ciencia por la puerta grande. No la desperdicies. ¿Qué me dices? Piensa en tu carrera. En mi carrera, Sí, pero en la tuya también. sí, Eso me dices, ¿no? sí. Tendría que pensar en las dos carreras. ¿No es así? Sí, Mantenerlas juntas, sí. pero también separadas. Sí, juntas y sueltas a un tiempo, sí. Tendrían que estar separadas tu carrera y la mía. Sí. Y yo, con mis aciertos y mis errores, podría seguir mi propio camino. Sí. Así es. Te lo digo con toda sinceridad. Pero bueno, no puedo probártelo.
Son cosas que no se pueden probar, que necesitan de la otra parte confianza pura. La confianza como un axioma. Sí, Me gusta la expresión. soy sincero en lo que te propongo, pero tampoco te lo puedo probar. También creo ser capaz de abrir el electrón, pero eso tampoco te lo puedo probar. Solo ofrecerte mi sinceridad, firme y frágil, cierta, como yo mismo ahora. La confianza que se abre como el electrón para mostrar su estructura profunda. Eso puedo comprenderlo. ¿Y aceptarlo? Sí. Nunca pensé que te oiría hablar así, con esta desnudez sobre ti mismo. Oye, ¿cómo pudimos trabajar tanto tiempo sin saber cómo se llamaban aquellos árboles? Los grandes del fondo. Pues no lo sé. Será porque las ventanas que nos ofrece la ciencia son otras. También las que miran al exterior importan. Importa la atención hacia afuera. No ser Saber. indiferente. Saber mirar un poco más allá. ¿Sabes? Se lo voy a preguntar a Raquel. Quizá ella lo sepa. Raquel, oye, ¿sabes cómo se llaman los árboles del parque, los del fondo? Sí, los altos. Gracias. Se llaman sicomoros. Suena bien. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué me dices? Ya sabes que ahora no tengo mucho tiempo. Piénsatelo unos días y me llamas. O mejor, ya te llamo yo. Bueno, si no se me olvida. No te preocupes. Yo te lo recuerdo.